Porque es justo para con Dios pagar con tribulación a los que os atribulan, y a vosotros que sois atribulados, dar reposo con nosotros cuando se manifestara el Señor Jesús del cielo con los ángeles de su potencia, en llama de fuego, para dar el pago a los que no conocieron a Dios, ni obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales serán castigados de eterna perdición por la presencia del Señor y por la gloria de su potencia, cuando viniere para ser glorificado en sus santos y hacerse admirable en aquel día en todos los que creyeron. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, versículos 6 al 10. La popular doctrina que enseña que la iglesia habrá de desaparecer misteriosamente en un rapto es hoy uno de los mayores desvíos proféticos doctrinales en boga. Esta teoría y otras muchas más conectadas con ellas son precisamente fruto de la apostasía prevaleciente entre el profesante cristianismo en estos días. Días que son, por cierto, ya los últimos del tiempo conocido como la era de la gracia, como el tiempo de los gentiles, tiempo cuando el misterio de iniquidad, conforme lo menciona el apóstol Pablo, la segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 7, está operando a toda capacidad en cumplimiento de lo dicho por nuestro Señor Jesucristo, donde menciona diciéndonos, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y darán señales grandes y prodigios, de tal manera que engañarán, si es posible, aún a los escogidos. Mateo capítulo 24, versículo 24. San Pablo, por el Espíritu Santo, también anticipó esta operación diciendo que en los venideros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus de error y a doctrinas de demonios, que con hipocresía hablarán mentira, teniendo cauterizada la conciencia. Primera de Timoteo capítulo 4, del versículo 1 al 2. Y en referencia a los engañados señala una advertencia muy tremenda cuando dice: por tanto, pues, les envía Dios operación de error para que crean a la mentira, para que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, antes consistieron a la iniquidad. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 11 y 12. Conscientes de lo dicho, es doloroso ver el empeño que ha prevalecido en muchos ministros entre el cristianismo en estas últimas décadas de enseñar a los creyentes las teorías futuristas ilusorias de que la iglesia está llamada para desaparecer en un rapto misterioso antes de la segunda venida del Señor, de enseñar que los creyentes en Cristo el Señor están llamados para no sufrir y que tienen promesas de Dios para no pasar por ninguna tribulación. Esta errónea interpretación profética insiste inclusive que la iglesia no tiene nada que ver con el tiempo de angustia, de aflicción, del que habló el profeta Daniel en el capítulo 12, versículo 1, y del cual volvió a hablar el Señor Jesús según Mateo capítulo 24, versículo 21. Enseña que antes de que venga la tribulación, que según el futurismo, habrá de ser solamente de una semana de 7 años literales, la iglesia tendrá que desaparecerse en ese rapto misterioso tan popular y tan anunciado hoy. Origen moderno del rapto. La teoría del rapto misterioso es relativamente moderna, pues es producto de la apostasía de los últimos 3 siglos. Esta teoría ha tomado fuerza en una forma más particular entre las naciones llamadas cristianas del mundo occidental, especialmente entre aquellas donde no se ha experimentado la persecución y el martirio en estos últimos tiempos. En cambio, en los países controlados hoy por gobiernos opresivos, donde los santos están pasando al presente tiempo por grande tribulación, las cosas son completamente diferentes. En esos lugares es muy difícil que el mensaje ilusorio de el rapto misterioso y demás teorías con él conectadas tengan la misma aceptación de que goza entre la cristiandad que reside en los países donde no existe hasta hoy la libertad de cultos. Para los santos atribulados es hoy muy difícil el creer el mensaje ilusorio
de que la iglesia está llamada para no sufrir grande tribulación. Los proponentes de las erróneas teorías aludidas son conocidas entre los círculos de erudición bíblica con el distintivo de Escuela de Interpretaciones Proféticas Futuristas. Como su nombre lo indica, el futurismo enseña que todas las profecías apocalípticas están para cumplirse en un futuro cuando ya la iglesia no esté en la tierra y que por lo tanto esta no tendrá que pasar por la tribulación. Los futuristas enseñan así por la sencilla razón de que confunden la tribulación con la ira de Dios. En esto reside la clave para poder hacer la diferencia entre la realidad y el error. Por tanto, es imperativo que tomemos muy en cuenta esos términos en el presente, pues la realidad es que se trata de dos cosas completamente distintas. El no saber hacer la diferencia entre una cosa y la otra ha causado una grande confusión. Esta confusión, a su vez, ha producido interpretaciones ilusorias de las cuales la Biblia no habla, pues la iglesia ciertamente tiene promesa del Señor para ser librada de la ira de Dios, porque está dicho que no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salud por nuestro Señor Jesucristo. Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 9. En cambio, hablando de los cristianos fieles de todos los siglos, se nos dice en Apocalipsis capítulo 7, versículo 14, que estos son los que han venido de grande tribulación y han lavado sus ropas y las han blanqueado en la sangre del Cordero. Esta grande tribulación es nada menos que el cumplimiento de lo anticipado por el Señor, quien dijo: en el mundo tendréis aflicción. Juan capítulo 16, versículo 33. Y también, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Mateo capítulo 24, versículo 9. Esta tribulación ha corrido su curso ya en la iglesia fiel por todos los siglos, como lo es la era de la gracia y como el tiempo de los gentiles. Está presente hoy en diferentes formas y lugares, y habrá de continuar hasta el día de la segunda venida del Señor en gloria. En ese día en que Él viene en llama de fuego para dar el pago al mundo impío, y que es también el mismo día en que viene con aclamación, con voz de arcángel y trompeta de Dios, conforme lo declara el apóstol Pablo en la primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 16. A la misma vez también declara en la segunda de Tesalonicenses capítulo 1, versículos 7 al 10, para ser glorificado en sus santos y hacerse admirable en aquel día en todos los que creyeron. Esta grande tribulación por la que pasan los hijos de Dios no es la ira de Dios. Esta tribulación es fruto de la ira del diablo, conforme lo declara el apóstol Juan en Apocalipsis capítulo 12, versículo 12. Y del mundo que atribula a los santos. Esta tribulación es una demostración de la justicia y del amor del Padre para con su pueblo, porque el Señor al que ama castiga y azota a cualquiera que recibe por hijo, para santificación, conforme lo declara Pablo a los Hebreos en el capítulo 12, versículos 6 al 10. La ira de Dios es, en cambio, el azote de ruina y de juicio para el mundo impío, y esta, de acuerdo con las profecías simbólicas del Apocalipsis, ya de tiempo ha empezado a ser derramada sobre el mundo. Las pruebas de ello son indubitables para estas fechas e imposible de enumerarlas, empezando con las dos guerras mundiales ya habidas en el siglo XX y la introducción de las infernales armas termonucleares. Ciertamente que lo máximo y lo más espantoso y terrible de la ira de Dios aún no ha llegado, pero ya está a las puertas. Esa es la 10ª plaga sobre Egipto, durante la cual Israel salió, no sin antes haber caído las 9 anteriores, estando aún el pueblo de Dios en Gosén. Ahora, de igual manera, estando aún la iglesia aquí en el mundo, ya han estado cayendo las plagas anteriores a la última,
y es en esa última durante la cual la iglesia va a salir del mundo con grandes manifestaciones de la gloria de Dios en ella. Y ciertamente que no en un rapto misterioso, sino para ser vista del mundo entero, conforme lo declara Apocalipsis capítulo 1, versículo 7, y de toda la creación, conforme Romanos capítulo 8, versículo 19 al 21, pues ese es el día en que el Señor viene con poder y gloria. Mateo capítulo 24, versículo 30. Ese es el día de la segunda venida del Señor, cuando Él vendrá sobre las nubes del cielo con grande poder y gloria, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán sus escogidos de los cuatro vientos, de un cabo del cielo hasta el otro. Mateo capítulo 24, versículo 29 al 31. Pues el esposo, que es Jesucristo el Señor, no se va a llevar a la esposa, que es su iglesia, a escondidas, como si no tuviera honra, mas la levantará honrándola delante del universo entero. Creo que este breve razonamiento es más que suficiente para que los entendidos, conforme lo declara Daniel en el capítulo 12, versículo 10, entiendan que la teoría futurista de el rapto misterioso es una interpretación profética absurda que contradice las declaraciones del Señor y de sus apóstoles con relación a su segunda venida. Además de lo dicho, la verdad es que la enseñanza del rapto misterioso es relativamente nueva. Los apóstoles nunca enseñaron, ni se dijo nada de ella durante los 16 siglos anteriores, pues sus orígenes datan apenas de los siglos de la Contrarreforma, cuando Roma lanzó su contraataque tratando de arrestar la arrolladora ola del protestantismo. Datos históricos del rapto. Los datos históricos señalan al jesuita Rivera, intelectual y erudito católico, como el iniciador de las interpretaciones proféticas conocidas hoy con el distintivo de el futurismo. Con ellas logró Roma no solamente contrarrestar, mas aún rechazar las enseñanzas de los grandes reformadores, quienes señalaron con índice de fuego a la institución católica como la grande ramera, Apocalipsis capítulo 17, versículo 1, y como el anticristo. Para hacer tal cosa, fue necesario que Rivera torciera e interpretara incorrectamente varias escrituras. Estas son, por cierto, las mismas escrituras que hasta este día son usadas por el futurismo. Mas las enseñanzas del futurismo no empezaron a tomar realmente fuerza entre el cristianismo protestante hasta mediados del siglo XVIII. En Inglaterra, en una congregación con ciertas manifestaciones carismáticas, habló el Espíritu a cierta muchacha, profetiza diciendo: la iglesia no habrá de pasar por tribulación, habrá de desaparecer en un rapto misterioso, antes de que venga la gran tribulación. El pastor tomó muy en serio el mensaje, el cual a su tiempo llegó hasta los oídos de los altos prelados de la iglesia anglicana en Londres. Estos, a su vez, fueron los instrumentos en el curso del tiempo para confirmar y propagar entre el protestantismo el mensaje aludido. Al paso de los años, este mensaje, con los arreglos y agregados que hasta el presente día lo integran, fue aceptado inclusive por los movimientos distinguidos como evangélicos y también por los pentecostales. Esta aceptación se constituyó en una tremenda confirmación a favor de las teorías del jesuita Rivera y en un rotundo triunfo para el papado romano. El estigma infligido a Roma por los reformadores fue así quitado. Los cumplimientos proféticos que hablan de las señales procedentes a la segunda venida del Señor fueron transferidas a un futuro lejano e imaginario después de el rapto misterioso. Roma quedó absuelta de la sangre de los mártires y las maldades de los siglos cometidas por ella quedaron borradas. Pues la iglesia, según el futurismo, es raptada,
en Apocalipsis capítulo 4, versículo 1. Y ya no está aquí cuando todas las profecías señaladas en los capítulos subsiguientes tienen su cumplimiento. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salud por nuestro Señor Jesucristo. Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 9. La dificultad aún con entender la palabra tribulación, porque habrá entonces grande aflicción o tribulación, cual no fue desde el principio del mundo hasta ahora, ni será. Mateo capítulo 24, versículo 21. Tomando estas dos escrituras en las cuales aquí señala el apóstol Pablo y también nuestro Señor Jesucristo, para poder hacer la diferencia sobre la palabra tribulación en sí, es usada más de 25 veces en la Biblia. Además de ello, es usada en las páginas del Libro Santo, en todos sus derivados, en tal forma que está bastante difícil el contarlas, pues no aplica a una sola cosa o situación únicamente, sino a un sinnúmero de ellas. El segundo texto citado es un ejemplo típico de lo que estamos señalando aquí, pues nos dice grande aflicción. Y este término bíblico es el que comúnmente se usa para proclamar la gran tribulación. Al tratarse del mensaje de Dios, cuando usamos la palabra tribulación, es imperativo el que realicemos con qué significado la estamos usando, pues de otra manera nosotros mismos podemos contribuir para que crezca la confusión tanto en sí mismo como en aquellos a quienes influenciaremos con nuestras palabras. Básicamente hay dos formas bíblicas principales para las que se usa la palabra tribulación. Una es la tribulación para el mundo impío e incrédulo que no conoce ni sirve a Dios. Y la otra es la tribulación de los hijos de Dios. La tribulación para el mundo impío le ha venido y le vendrá siempre de parte de Dios como azote y juicio para condenación. En cambio, la tribulación para los integrantes del pueblo de Dios les ha venido siempre, en su mayor parte, por conducto de los impíos, mas en la forma en que fuere, les ha sido y les será siempre para bien, para salud espiritual, conforme lo declara el apóstol Pablo en Romanos capítulo 8, versículo 28. Sobre esto último, el Espíritu Santo nos habla de continuo en el curso de todas las sagradas escrituras, pero nos lo advierte más clara y particularmente cuando nos dice: Hijo mío, no menosprecies el castigo del Señor, ni desmayes cuando eres de él reprendido, porque el Señor al que ama castiga y azota a cualquiera que recibe por hijo. Si sufrís el castigo, Dios se os presenta como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no castiga? Mas si estáis fuera del castigo, del cual todos los hijos han sido hechos participantes, luego sois bastardos y no hijos. Es verdad que ningún castigo al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, mas después da fruto apacibles de justicia a los que en él son ejercitados. Hebreos capítulo 12, versículos 5 al 11. San Pablo describe perfectamente las dos clases de tribulación aludidas, cuando dice: porque es justo para con Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. Y a vosotros, que sois atribulados, da reposo con nosotros cuando se manifestare el Señor Jesús del cielo con los ángeles de su potencia. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, versículos 6 al 7. En resumen, estoy elaborando aquí con claridad, con la misma palabra de Dios, los dos principales significados de la palabra tribulación. Cuando hablamos del tema escatológico que nos ocupa, al estar claro en esto, podemos entonces entender fácilmente que la tribulación para el mundo impío es la ira de Dios para juicio y condenación, mas la tribulación para el pueblo de los santos es la ira del diablo y del mundo sobre los hijos del Altísimo para bendición y salud espiritual de ellos. Por lo tanto, el primer texto sagrado citado al principio de esta declaración es una gran verdad, pues es cierto que no nos ha puesto Dios para ira, pero esto es sí
lo escuchásemos correctamente y lo leyésemos en la palabra de Dios en una manera correcta y sin torceduras del futurismo, pues la ira de Dios ciertamente ya ha estado cayendo sobre el mundo impío, pero con todo su furor habrá de ser manifestada. Cuando se manifestare el Señor Jesús del cielo con los ángeles de su potencia en llama de fuego, para dar el pago a los que no conocieron a Dios ni obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales serán castigados de eterna perdición por la presencia del Señor y por la gloria de su potencia, cuando viniere para ser glorificado en sus santos y hacerse admirable en aquel día en todos los que creyeron. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 7 a 10. Entonces, nos fijamos que si nosotros nos enfocásemos y leyésemos correctamente la palabra de nuestro Dios, sin las torceduras del futurismo, entonces entenderíamos con más claridad los dos aspectos de esta declaración basado a los textos iniciales. La ira de Dios, de la que San Pablo nos anticipa que seremos librados los fieles servidores del Señor, es precisamente la que ya hemos leído, la que ya hemos elaborado aquí, que tendrá de caer sobre los impíos en aquel día, que también repite el apóstol Pablo en la segunda de Timoteo en el capítulo 4, versículo 8, el cual es nada más ni nada menos que la segunda venida en gloria de nuestro Señor Jesucristo. Pero el futurismo, en cambio, ha inventado un rapto misterioso anterior a la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo en gloria, el cual no existe en la palabra de Dios y el cual se supone que tiene que acontecer 7 años antes. Esta semana de 1 año por cada día, también inventada por las teorías del futurismo, la reducen haciendo literal la última semana de las 70 de que nos habla el profeta Daniel en el capítulo 9, versículo 24. Ya establecida la semana literal, la ponen en el tiempo del fin, dividiendo arbitrariamente el día del Señor en 2 partes y poniendo la gran tribulación en esa semana literal inventada, resultado inclusive en 2 resurrecciones consecutivas. Es ahí donde trabaja entonces el juego de palabra aludido, y así enseñan que la iglesia está llamada para no sufrir la ira de Dios en el día del Señor, como ya antes se señala claramente en las escrituras citadas. San Juan miró la inmensa multitud de redimidos que, por más que los futuristas traten de evadir, no pueden menos que aceptar que son los redimidos por la sangre del Cordero. Y de ellos se les dijo: estos son los que han venido de grande tribulación, no de la ira de Dios, y han lavado sus ropas y las han blanqueado en la sangre del Cordero. Apocalipsis capítulo 7, versículo 14. Estos, por cierto, son los mismos de quien habla Daniel en el capítulo 12, versículo 10, diciendo que muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Insisto, pues, que el propósito aquí no es poner todo bajo una declaración completa sobre el tema en el cual aquí nos estamos ocupando con todas sus ramificaciones. Tal cosa no sería posible en este espacio de tiempo hacerlo. La idea principal en todo caso es poner a pensar al cristiano serio y sincero para que considere que el confundir la expresión la ira de Dios con la tribulación de los santos va a hacer 3 cosas. Primero, confirmar el error de los engañadores. Número 2, contribuir para seguir siendo engañado él mismo. Número 3, ayudar para que otros más sean también víctimas del engaño aludido. Por lo tanto, con la confirmación de la verdad innegable, repetida muchas veces en la palabra de Dios, reafirmamos que la iglesia está llamada en este mundo para sufrir tribulación, aflicción, persecución, martirio y muerte, pero tiene promesa de parte del Eterno de ser librada de la ira que vendrá, del día de la ira del Señor, de la ira de Dios.
torciendo las Escrituras. No sería imposible declarar aquí todas las Escrituras que torcidamente se usan para tratar de probar las teorías del rapto misterioso y sus agregados. Una de las más favoritas es la de la ira, conforme lo declara el apóstol Pablo en la primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 9. Ya otra es: porque has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la tentación que ha de venir en todo el mundo para probar a los que moran en la tierra. Apocalipsis capítulo 3, versículo 10. Esta, al ser leída de acuerdo con el contexto general de la palabra de Dios, es una promesa maravillosa de protección para el verdadero cristiano en medio de la tribulación. Leyéndola detenidamente, podremos ver que en ninguna forma provee una base para creer por ella en un rapto misterioso, preliminar a la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo en gloria. Otra es: porque vosotros sabéis bien que el día del Señor vendrá así como ladrón de noche. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 2. Este texto es usado por el futurismo, precisamente tratando de probar que el Señor se roba a la iglesia en el rapto, lo cual repetimos que es inconsciente, o decirlo de esta manera, es inconsistente y absurdo. Todo lo que hay que hacer para entender la verdad de el mensaje aquí es leer el párrafo completo, o sea, el capítulo 5 de la primera de Tesalonicenses. Y ahí podemos nosotros entonces sacar a conclusión en una manera más concreta lo declarado. Haciendo tal cosa, encontramos que la figura implicada ahí no es la de robar, sino la de encontrar a muchos desprevenidos. Explica luego que estos no somos los hijos de luz, sino el mundo impío y los cristianos descuidados. Pues es contradictorio el pensar que el Señor viniere a robarse a su propia iglesia, la cual por su parte vive precisamente esperando aquella esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa del gran Dios y Salvador nuestro Jesucristo, conforme lo declara Pablo a Tito en el capítulo 2, versículo 13. Mas habiendo tenido aceptación ya como una verdad, la revelación sobre el rapto misterioso ha sido usada como una base especial por los originadores y propagadores del futurismo para dar cuerpo a las demás teorías con él conectadas. Por principio de cuenta, este mensaje produce una atracción psicológica tremenda al ofrecerle al cristianismo la promesa de que será librado de toda clase de tribulación aquí en la tierra. Mas, para fin de poder ofrecer tal promesa, los futuristas convirtieron la 70ª semana de la profecía de Daniel, conforme lo declara en el capítulo 9, versículo 24 al 27, en una semana de 7 años literales. Dentro de esta semana empacaron, podemos decirlo así, todos los terribles cumplimientos proféticos precursores de la segunda venida del Señor, más particularmente los que están señalados tanto en las escrituras antes citadas como también en la segunda de Tesalonicenses capítulo 2 del versículo 1 al 10 y en Apocalipsis capítulo 4 versículo 1 en adelante. Se enseña entonces que esa es la semana de 7 años literales de la gran tribulación, durante la cual los santos raptados ya no están aquí en la tierra. Mas al hacer tal conclusión, los futuristas se encontraron con un gran problema. Este fue que hacer con el largo periodo de tiempo que les resultó entre el fin de la semana 69 y el principio de la 70. Este problema lo resolvieron con otra revelación más absurda aún, pues determinaron que el reloj de Dios se paró desde el año 70 de la era cristiana y que no vuelve a andar hasta que se verifique el rapto misterioso. Con esta increíble y atrevida conclusión, nada de lo que ha pasado en todos los siglos ya transcurridos y hasta el día de hoy tiene que ver
según el futurismo, con las escrituras proféticas mencionadas, pues todo se cumple hasta y dentro de esa semana. Nada se cumple antes del rapto misterioso, pues el reloj del tiempo de Dios está parado. Así que, de acuerdo con las interpretaciones antes mencionadas, ninguna de las grandes señales del último tiempo, ni ninguno de los portentosos acontecimientos modernos que estamos hoy viendo y viviendo, tiene que ver con las escrituras proféticas antes citadas. ¿Qué ideas más absurdas? Podemos decir así. Pero con todo y eso, son hoy multitudes de profesantes cristianos los que creen tanto a estas como a otras muchas interpretaciones torcidas y fantasías semejantes. La realidad es que las mentes de muchos de ellos no están libres para poder creer a lo que dice la palabra de Dios en sí, sin agregados ni conceptos prefijados. En cambio, han sido seducidos y sujetos para creer y aceptar aún ciegamente a lo que las mentes de sus respectivos superiores o líderes espirituales les enseñaren, aunque ellos estuvieran en contra de la misma palabra de Dios. Algunas de las señales innegables. Enviada información y con el deseo de que más de algún cristiano sincero pueda ver lo erróneo y aún lo absurdo de muchas de las interpretaciones proféticas del futurismo, citamos a continuación algunas de las grandes señales y acontecimientos de prominencia mundial que para el futurista no tienen ningún significado profético. Estos acontecimientos son ahora tanto de los siglos pasados como también de los últimos tiempos. Primeramente, está el hecho histórico innegable de la muerte de más de 70 millones de mártires cristianos desde Esteban hasta hoy. La gran mayoría de estos han sido víctimas de la mujer sentada sobre una bestia bermeja. Apocalipsis capítulo 17, versículo 1 al 6. Está también el inicio en el siglo VI y resurgimiento de la religión maometana o el Islam, que para estas fechas reclama cerca de 1 billón de seguidores y que al presente ha tomado un lugar muy prominente en los acontecimientos mundiales. Está el histórico y para este tiempo bien conocido movimiento de la Reforma Protestante que tuvo sus principios en el siglo XVI y cuyos afectos cambiaron radicalmente el curso del cristianismo. Por otra parte, está el resurgimiento de los ideales marxistas, conocidos como el comunismo, iniciados a fines del siglo XIX, que de igual manera han tenido también de afectar el curso de la historia de la civilización entre el siglo XX. Para fines del pasado siglo, una tercera parte de la población del mundo ha sido influenciada por el comunismo ateísta. También, precisamente, a fines del siglo XIX, aparecieron otras dos grandes señales de influencia universal, cuyos afectos entre el pueblo de Dios son hoy innegables. El derramamiento del Espíritu Santo en conformidad con la profecía de la lluvia tardía, Joel capítulo 2, versículo 23 al 32, y la iniciación del movimiento sionista que produjo a su tiempo la señal suprema de los últimos tiempos, como lo es el restablecimiento del Estado de Israel en 1948. Esto, cabe mencionar, por cierto, fue precedido por el macabro holocausto. Como a continuación de la misma señal está la guerra de los 6 días, que trajo como resultado el retorno de la ciudad antigua de Jerusalén a mano de sus legítimos dueños, el pueblo judío. Están también las dos guerras mundiales del siglo XX y la fantástica multiplicación de la ciencia, que ha producido a su vez el espantoso monstruo de las armas termonucleares. Los datos antes descritos en forma breve son solamente para dar al hermano que tenga en un tiempo u otro de escuchar lo que aquí estamos declarando, una idea general del cuadro profético universal, pues sería imposible el mencionar aquí
todas las señales y los acontecimientos portentosos que innegablemente tienen que ver con el cumplimiento de las profecías. Pero hay multitudes de cristianos que no pueden ver en verdad esta verdad tan clara. En cambio, si han podido creer a un mensaje por demás absurdo como lo es el que enseña que el reloj del tiempo de Dios está parado hasta que venga el rapto. Es desesperante el ver cuán fácilmente han podido creer a las fantasías cristianas del futurismo y en cambio no pueden ver las innegables señales, tanto históricas como contemporáneas. Las fantasías cristianas. Y hablando precisamente de las fantasías cristianas, no podemos menos que mencionar las multitudes que están esperando hoy la aparición sobrenatural del anticristo, como un superhombre de carisma suprema. Este personaje poderosísimo, que según las teorías del futurismo es un engendro especial de Lucifer, tendrá, según ellos, de aparecer enseguida de el rapto para controlar al mundo y para engañar a los judíos. La verdad es que no pueden realizar que el anticristo ya ha estado y está presente, conforme lo declara el apóstol Juan en su primera carta, capítulo 4, versículo 3, y que es nada menos que el mismo Satanás, que es el Dios de este siglo, conforme lo manifiesta el apóstol Pablo en la segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 4. Juntamente con este anticristo de las fantasías está otra semejante, y esta es la de la marca literal de la bestia con el número 666. Durante la semana de la tribulación, en tiempos pasados se enseñaba que la marca iba a ser puesta con tinta indeleble y últimamente que con rayo láser, aún para este tiempo que con un microchip. No puede entender que la marca en la frente es realmente la influencia en las mentes de la bestia, la cual es a su vez el sistema político religioso de la civilización presente. La actitud escrita es otra prueba más de la confusión que produce el futurismo, pues por una parte están anunciando todas estas fantasías cristianas y a la misma vez enseñan que la iglesia no tiene nada que ver con ellas porque se va a desaparecer antes en el rapto misterioso. Si la iglesia no tiene parte alguna en lo dicho, ¿qué caso tiene entonces el hacerle tan grande propaganda y darle la tremenda importancia como le dan a todos ellos los futuristas? La ganancia que el engañador ha obtenido a raíz de todas estas enseñanzas proféticas torcidas ha sido que un gran segmento del cristianismo se adormezca espiritualmente, pues hoy caminan muchos en un sopor espiritual de muerte, confiando precisamente en la promesa ilusoria de que estamos llamados para no sufrir tribulación, porque antes de ella nos vamos en el rapto. Inclusive viven creyendo que la iglesia está llamada para estar aquí rodeada de toda clase de bendiciones y de felicidad, pero no solamente las de carácter espiritual, mas también físicas y materiales. Muchos creen y enseñan aún que el que no tiene todos estos beneficios es porque no tiene fe o porque no está bien con el Señor. Es increíble, repito, el ver cómo pueden ignorar las advertencias, la vida y el ejemplo de dolor y aún de martirio del mismo Señor Jesús y de sus discípulos. Pues las páginas de todo el Nuevo Testamento, como también las de la misma historia de los siglos, están teñidas con la sangre de los santos que han amado al Señor hasta la muerte. Mas aparte de ignorar la verdad citada, el futurismo enseña inclusive que la tribulación es para los que no se fueron en el rapto, los cuales podrán ser salvos por su propia sangre durante 7 años de la semana de tribulación. Esto último no es solamente algo absurdo, mas aún una blasfemia ante el Señor, pues cualquier cristiano sincero reconoce que únicamente la sangre del Cordero tiene poder para salvar al humano pecador, quien quiera que éste fuere y en el tiempo lugar donde estuviere. Cabe mencionar también aquí otro de los mensajes dañinos y ponzoñosos que el futurismo
ha inculcado en las mentes de muchos cristianos para perjuicio de sus almas. Esta enseñanza consiste en apropiar todas las bendiciones de la Biblia para la iglesia y en cambio poner todas las maldiciones para Israel. Y esto muy particularmente en la inventada semana de 7 años literales de la gran tribulación de los futuristas. Este razonamiento, por cierto, alimenta y acrecenta el espíritu diabólico del antisemitismo, que de por sí ha prevalecido ya en la iglesia entre los gentiles por 19 siglos, y así acarreándose maldición a lo dicho en la palabra de nuestro Dios en Génesis capítulo 12 del versículo 1 al 3, donde el Señor manifiesta y declara diciéndole a Abraham: yo bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. La verdad de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo en gloria. La verdad establecida en la palabra del Señor es que la iglesia tiene una promesa maravillosa para ser librada de la ira de Dios, conforme lo manifiesta el apóstol Pablo en la primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 9. Pero no tiene promesa para ser librada de pasar por grande tribulación. Antes, por lo contrario, en Apocalipsis capítulo 7, versículo 14, no hay ninguna promesa de que sea raptada antes de la segunda venida del Señor. En cambio, está llamada para ser arrebatada en los aires, en el día glorioso en que el Dios y Salvador nuestro Jesucristo aparezca en las nubes del cielo con poder y gloria. En ese día en que Él desciende con aclamación, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, la cual trompeta es la misma que es tocada por el ángel cuando los reinos del mundo han venido a ser los reinos de nuestro Señor y de su Cristo. Apocalipsis capítulo 11, versículo 15. Ese es el mismo día de la resurrección. Juan capítulo 11, versículo 24. El mismo día de la primera resurrección. Apocalipsis capítulo 20, versículos 5 al 6. Que es el mismo día en el que despiertan muchos de los que duermen en el polvo de la tierra. Daniel capítulo 12, versículo 2. La Escritura registra en forma muy específica solo 2 resurrecciones y ni una más. La primera es la de los muchos, parcial, en la venida del Señor. La segunda es la del trono blanco, que es el total y final, cuando sean cumplidos 1000 años. Los proponentes del rapto se han encontrado aquí con otro problema, y este es el número de las resurrecciones. Esto lo han resuelto con la misma táctica de siempre, y en este caso ha sido inventada una tercera resurrección. La primera es en el rapto misterioso, la segunda 7 años después, en la venida del Señor, y la tercera después de 1000 años. La primera es la de los santos raptados. La segunda es la de los santos de la tribulación, que fueron salvos por su propia sangre. Y la tercera después del milenio. Absurdo estas declaraciones. Con todo ello, este mensaje compuesto fuera de las Escrituras es aceptado y creído por las multitudes de cristianos incautos, pues tanto estas como todas las demás interpretaciones escatológicas torcidas, que es imposible que aquí nosotros las estemos declarando en una forma detallada y en su totalidad, son eslabones de una cadena mental y espiritual con la que están hoy presos muchos de los hijos de Dios. Por esa razón, precisamente, creen a lo que no es y no creen a lo que es. Creen a la mentira y no pueden creer a la verdad. Siendo el arca de Noé figura de la salvación por agua, en primera de Pedro capítulo 3, versículo 20 al 21, y por lo tanto, figura de la iglesia misma. Vemos ahí otro simbolismo importante. El arca no fue cerrada hasta el último día, así como ya antes señalamos que Israel no salió de Egipto hasta que cayó la última plaga. El propósito de Dios en estos casos
era el de darle oportunidad hasta el último día a los que no habían creído, a los que no eran pueblo de Dios, para que fueran salvos. Así también el propósito de Dios en su grande misericordia es ahora el que su iglesia permanezca hasta el último momento, siendo luz entre las tinieblas. Esto es, para que las multitudes de los que en esos días de tinieblas y de grande aflicción tuvieren de creer, puedan aún ser salvos. Pues es precisamente con la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo con la que termina la era de la salvación por gracia, que es llamada también como el tiempo de los gentiles. Es por cierto precisamente en este tiempo cuando se cumple la maravillosa promesa hecha por Dios al pueblo judío de que todo Israel será salvo, porque vendrá de Sión el libertador que quitará de Jacob la impiedad, y este es mi pacto con ellos cuando quitare sus pecados. Romanos capítulo 11, versículo 25 y 27, y Jeremías capítulo 31, versículo 31 al 34. Es imposible, por lo tanto, negar el hecho de que la ira de Dios ha empezado ya a caer sobre la humanidad, pues la evidencia de ello son abrumadoras. El azote del Eterno ha estado fustigando ya de tiempo al mundo impío, y lo máximo, la última plaga, ya está a las puertas. En medio de todo ello hoy, la iglesia fiel y de igual manera también Israel sigue y seguirá sufriendo grande tribulación por parte del mundo que le aflige, hasta llegar a aquel día. Repito que esta tribulación es la manifestación del amor del Señor para con sus hijos con dos propósitos. El primero es para que sea Él glorificado en la firme fe de sus fieles, sosteniendo y guardando Dios a estos aún en medio de las pruebas más duras y terribles. El segundo es para reprender la necedad sobre la cerviz de sus hijos descuidados, para que no seamos condenados con el mundo. Primera de Corintios capítulo 11, versículo 32. Es inclusive durante este tiempo cuando el Señor ha sacado y sigue sacando a sus santos de la Babilonia. Esta Babilonia ha sido y es hasta el día de hoy el ambiente político religioso con máscara de cristianismo, en el cual están aún presos multitudes de hijos de Dios. Y así como fue necesario que hubiera un holocausto para que el pueblo judío saliera del exilio y se formara nuevamente el Estado de Israel, también Dios está usando y seguirá usando la tribulación en la iglesia para que ésta a su vez esté preparada para el día de la segunda venida del Señor. Pues es imperativo que la iglesia en lo general y cada cristiano fiel en lo particular aprenda a caminar dependiendo más directamente de Dios y menos de los hombres. Esta madurez la han alcanzado siempre los hijos del Altísimo solamente en el ejercicio de la prueba y la tribulación. Por lo tanto, el Espíritu Santo nos exhorta hasta hoy a que nos volvamos todos a las verdades supremas de la palabra de Dios, a que hagamos esto con un corazón humilde y una mente libre de conceptos prefijados, dispuestos para creer a lo que dice solamente el santo libro de Dios. Al hacer esto, vamos a encontrar las maravillosas declaraciones originales, pues no hay otras. Esas declaraciones son precisamente aquellas fe que ha sido una vez dada a los santos. Judas, versículo 3, son las que creyeron y predicaron en el principio nuestros hermanos los apóstoles, juntamente con todos los santos integrantes de la iglesia primitiva, pues ellos a su vez las oyeron de los reverendos labios del mismo Señor. Todos ellos terminaron sus carreras aquí esperando no un rapto misterioso, sino el regreso portentoso del Señor en las nubes del cielo con poder y gloria. Mateo capítulo 24, versículo 30. Todos ellos hablaron y los apóstoles escribieron de la manifestación gloriosa. Tito capítulo 2, versículo 13 de cuando Cristo
nuestra vida se manifestare, Colosenses capítulo 3, versículo 4. También de que ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado, 1 Juan 3, 2. La verdad firme e irrefutable declarada en el libro de Dios es que la iglesia no se va a desaparecer en un rapto misterioso, como lo enseña el futurismo, sino que va a ser recogida en gloria. Nuestro recogimiento va a ser en aquel día. Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 8. En el día postrero, Juan capítulo 11, versículo 22 al 24. En el día ardiente como un horno, Malaquías capítulo 4, versículo 1. En el día del Señor, Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 2. En aquel día cuando Él pone sus pies sobre el monte de las olivas, un día el cual es conocido del Señor, que ni será día ni noche. Zacarías capítulo 14, versículo 3 al 9. Nuestro Dios y Salvador Jesucristo viene en ese día maravilloso para el pueblo de los santos, más terrible y espantoso para el mundo impío. Segunda de Tesalonicenses capítulo 1, versículos 6 al 10. Es precisamente en ese maravilloso día cuando el pueblo del Altísimo seremos como los que sueñan. Entonces nuestra boca se henchirá de risa y nuestra lengua de alabanza. Entonces dirán entre las gentes: grandes cosas ha hecho el Señor con estos. Y nosotros diremos: grandes cosas ha hecho el Señor con nosotros, y estaremos alegres. Salmo 126, versículo 1 al 3. El que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo en breve. Amén, sea así. Ven, Señor Jesús. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Apocalipsis capítulo 22, versículo 20 al 21.